Muy buenos días para todos. Les saluda Carolina Pantoja, directora de Economía y Logística de Socolflores. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, donde vamos a tratar un tema súper importante que tiene que ver con las nuevas regulaciones del Ministerio de Transporte alrededor de los temas del RNS y CICETAC. Entonces, les pido unos 5 minutos mientras se conectan más afiliados y damos inicio a esta charla. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. Les saluda Carolina Pantoja, directora de Economía y Logística de Socolflores. Les agradecemos a todos por acompañarnos en esta reunión que tiene como objetivo revisar los temas y las modificaciones del Ministerio de Transporte alrededor de los temas del RNS y CICETAC.
Desde Socolflores hemos venido monitoreando este tema hace varios años. El año pasado, más o menos en mayo, estuvimos haciendo una charla con el Ministerio de Transporte alrededor de estos aspectos y queremos en esta oportunidad compartir con ustedes, con dos expertos, los impactos que se evidencian con estos cambios normativos en el Ministerio de Transporte, tanto en los temas económicos como en los temas legales. Es por eso que hemos invitado a Juan Pablo Matiz de Imétrica y también a Javier Franco de la firma Franco Asociados para que nos comenten esos impactos que tenemos y que pueden afectar al sector floricultor. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo Matiz. Esta sesión se va a dividir en dos partes, de 8 a 9 en el tema del impacto económico, especialmente en los temas de CICETAC, y de 9 a 10 en los temas más enfocados en la parte legal. Entonces, para darle la bienvenida a Juan Pablo, que es un amigo de la casa y que realmente es muy grato tenerlo aquí con nosotros nuevamente, les cuento que Juan Pablo, nuevamente les recuerdo, pertenece a la empresa Imétrica. Él es economista con más de 25 años de experiencia en logística, transporte y consultoría estratégica en América Latina, fundador de A Tiempo e Imétrica, liderando proyectos claves para organismos multilaterales como el BID, CEPAL, Banco Mundial y C40. Es referente en la región en analítica de datos del transporte, ha dirigido encuestas nacionales de logística en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay y actualmente en Costa Rica. Juan Pablo es apasionado por la tecnología y la sostenibilidad. Ha desarrollado aplicaciones innovadoras para la captura y análisis de datos en campo. Su trabajo ha impactado en la creación de planes nacionales de logística, evaluaciones de impacto de políticas públicas y estrategias de ecologística. Asimismo, ha asesorado en proyectos como Foncarga en Bogotá y en el análisis del transporte de carga pesada en Colombia para el DNP y trabajado con comunidades en el desarrollo de planes viales y logísticos para el BID, además de estar continuamente asesorando empresas en sus estrategias y ayudando a solucionar sus problemas logísticos. Más allá de su carrera profesional, Juan Pablo es papá de Alejandro, quien es su mayor inspiración. Se mueve por Bogotá en su bicicleta eléctrica, disfrutando de la ciudad desde una perspectiva sostenible. Combina su pasión por la logística y la innovación tecnológica con su compromiso por un estilo de vida activo y responsable. Adicionalmente, comparte su conocimiento mediante docencia universitaria, publicaciones académicas y conferencias internacionales. Su formación incluye estudios en Supply Chain Management con énfasis en logística y operaciones realizados en la Universidad del Rosario, Universidad de los Andes, Universidad de La Sabana, EOI España e ISIL en España. Entonces, para contarles, la metodología va a ser la presentación, em, más o menos 40 a 45 minutos. Vamos a dejar un espacio para preguntas. Pueden levantar la mano o escribirlas en el chat. Y para su información y con el, digamos, respeto de todos ustedes, estamos grabando esta sesión con el objetivo de que ustedes la puedan repasar o, en su defecto, compartirla con quienes consideren importante. Juan Pablo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Bueno, Carolina, cuéntame si me oyes bien. Gracias de antemano por toda por esa presentación. También a Flores por invitarnos. Acá nosotros felices de poder compartirles un poco los análisis que nosotros diariamente hacemos y un poco la pasión que tenemos en justamente ayudar a las empresas a resolver sus problemas logísticos. Un poquitico antes de eso, un momento. Un poquitico pues para presentarme, yo soy Juan Pablo Matiz, creo que Carolina ya ha hecho una presentación, director de estudios. Eh, para quienes no nos conocen, nosotros tenemos más de 13 años de experiencia en Imétrica, justamente ayudando a resolver estos problemas logísticos en diversas industrias, empresas y gobiernos. Hemos trabajado con un gran grupo de empresas, no solo en Colombia, sino en América Latina. Hemos trabajado con la banca multilateral
con el gobierno. Justamente acabamos el año pasado de hacer la evaluación de política pública del transporte de carga para Colombia, básicamente las recomendaciones de lo que debería pasar con el CICETAC. Y esta información justamente nos ha nutrido un poco para entender a profundidad estas realidades logísticas y un poco el día a día de lo que ustedes obviamente están enfrentando y lo que deberíamos tener pendiente y presente para el futuro. Un poco el contenido de nuestra presentación va a hacer una pequeña introducción para quienes no están completamente relacionados con esto de una forma muy, llámese lúdica, en la que nosotros contamos quiénes son estos actores y las relaciones de carga, un poco de qué, de dónde viene esto que estamos hablando del RNS y el CICETAC, para hablar de las estadísticas, que es lo que nos gusta a nosotros, los datos y los hechos que en 2024 y el impacto que están generando y los cálculos que nosotros hemos hecho de esos impactos y lo que está cambiando digamos, en la realidad de las operaciones logísticas. Y justamente para cerrar con el impacto esperado, con lo que ustedes tienen que tener muy presente, sobre todo hacia de cara a lo que viene del año y las tendencias futuras. No estoy viendo quiénes están, entonces si alguien levanta la mano, por favor, me informan y estaré súper pendiente. Carolina, me cuenta si alguien levanta la mano o si alguien quiere sencillamente poner su micrófono y hacer alguna pregunta, bien pueda, estaremos atentos o hacia el final de la conferencia. Entonces, a nosotros siempre nos gusta un poco contar esta historia. Yo siempre digo que soy medio cuentero en esto, pero pues es importante que hablemos de qué estamos, o que pongamos sobre la balanza de qué estamos hablando. Estamos hablando de los actores de carga, que cuando nosotros vemos quiénes son estos actores de carga, tenemos tanto al generador de carga, que quién es el que genera justamente la mercancía, el destino de la carga, hacia dónde va la carga, y junto con ello, quienes mueven la carga, que son las empresas de transporte habilitadas y los propietarios y tenedores del vehículo y por supuesto el conductor. Estos, digamos, esta relación entre ellos genera una cantidad de, tanto de información, de comunicaciones, pero también una relación documental que justamente es la que nos tiene aquí, sobre todo entendiendo todas estas dinámicas entre el generador y el destinatario de la carga y la empresa de transporte, cuando el destinatario, es decir, el cliente, nos pide una producto, pues nosotros nos comprometemos y le enviamos. En la mayoría de las empresas es el que envía el responsable de hacer el transporte. No sucede así en todos los países y eso es importante tenerlo en cuenta, pero en este caso, la gran mayoría, el que envía la carga es el responsable de enviar el transporte y contrata a una empresa de transporte y acuerdan con ellos un flete. Y esto es importante y creo que es importante que tengamos en cuenta, y después cuando Javier nos hable de todos los términos, tengamos en cuenta justamente cada uno de estos conceptos. La empresa de transporte con el generador acuerda un flete. Esta empresa de transporte puede hacer su transporte por un vehículo propio o un tercero, y si lo hace con un tercero, él acuerda algo que en la normatividad se llama un valor a pagar. Y ese valor a pagar está definido, y es el que hoy nos tiene con la lupa del CICETAC. Digamos que ese no es el flete como se tiene dentro de la normatividad, sino el valor a pagar. Lo que acuerda el propietario con la empresa de transporte habilitada. Y por supuesto, el propietario acuerda pagar un salario al conductor si además ese conductor es un tercero. Entonces ahí juegan una cantidad de relaciones. Cada uno de estos actores hoy día tiene una responsabilidad dentro del proceso. Y aquí siempre cuento la historia. Para mí, el RNS, el Registro Nacional de Carga, viene de algo que no se ve en ningún otro país de América Latina, y es que haya demasiada información en el tema del transporte. Y esto surge por una coyuntura hace muchos, muchos años, donde las mismas empresas le dijeron al gobierno: oiga, yo necesito que la persona de tránsito, si para un vehículo, puede identificar que ese vehículo es legal, que no esté gemeleado, porque en gran parte, durante mucho tiempo, el sector de transporte fue muy permeado por el tema del narcotráfico, donde gemeleaban los vehículos, eh, y gemeleaban era que
compraban un vehículo igualito a uno legal y los tenían a los dos andando por de partes distintas, por supuesto generando una facturación y lavando dinero literal. Entonces, las empresas legales del transporte, las las que han nacido acá, justamente las que son honradas, por decirlo así, le dicen al gobierno, oiga, regúlenos, nosotros estamos dispuestos a enviar toda la información, usted cree un sistema en el que pueda recibir la información y nosotros, de forma tal que la persona que está en tránsito pueda validar que si para un vehículo, sea un vehículo que está legal, que tiene la carga que dice y que va para el lugar que dice. Entonces se empieza a crear el Registro Nacional de Despachos de Carga y dentro del despacho de carga hoy día hay muchas responsabilidades y esto es muy importante porque en principio y desde digamos que la mayor de las responsabilidades estaba en las empresas habilitadas del transporte. Esas empresas cuando negocian con el generador de carga emiten una remesa terrestre de carga, unas remesas que pueden ser una o varias dependiendo de los viajes que ustedes acuerdan con su empresa y digamos que la remesa tiene la información de la carga que va a transportar y luego se crea un manifiesto de carga que ahora es un manifiesto electrónico de carga con la tecnología. El manifiesto técnicamente es la autorización y luego Javier nos dirá todos los términos súper legales, pero técnicamente acá explicado es el documento con el que nosotros se carga justamente la información del viaje que lleva una o varias remesas y que va con un generador a un destino de la carga y tiene toda la información que va a ese viaje. ¿Por qué es importante? Porque cada movimiento dentro de lo que son las empresas legales, legalmente constituidas, por decirlo así, justamente están obligadas a hacer este manifiesto electrónico y ingresan al RNS. ¿Qué pasa? Empieza a generarse esta información y luego empezó una patica adicional que fue el SISETAC, Sistema de Información de Costos Eficientes del Transporte Automotor de Carga, SISETAC. Y se crea después del 2011, cuando existía la tabla de fletes, se levanta la tabla de fletes y luego se crea este SISETAC justamente como una alternativa para que el propietario y el conductor tuvieran información de referencia sobre cuánto negociar ese valor a pagar con las empresas de transporte. Porque también, digámoslo, el transporte es una actividad compleja en el sentido de que ese transportador está viajando por el país y no sabe con certeza cuando le proponen un viaje cuánto es su costo, pues con toda la información disponible. Y lo que buscaba era justamente crear un valor de referencia para que el propietario tuviera herramientas tanto para negociar como, ojo, para ahorrar. ¿Para ahorrar en qué sentido? En el sentido de que si ustedes entran al CICETAC, como seguramente ustedes lo han visto, tienen todos los detalles de costos, pero la esencia del detalle de costos es para que este propietario guarde esa plata, para que cuando le toque cambiar las llantas, por ejemplo, ya tenga la plata guardada de lo que le representaba las llantas dentro de ese viaje y no tenga que salir a buscar dinero cuando ya le toque cambiar las llantas y pudiera, digamos, esto servir de eficiencia. Entonces, digamos que esto es justo con esta historia, pues han venido una cantidad de normatividades en las que se han venido justamente reglamentando lo que les estoy contando y justo como se está reglamentando, se está actualizando. ¿Qué es importante? Claro, si aquí esto me parece relevante, cuando veamos todas estas resoluciones, tengamos claro que una cosa es el flete y otra cosa es el valor a pagar, porque me voy a devolver. Algo que hoy día, y esto es un tema cada día más relevante, el generador de carga tiene hoy en día unas obligaciones que son muy críticas, que yo espero que, que todos ustedes la estén haciendo, que es también cargar la información del generador en los registros nacionales de carga. Y esto es solicitar una clave. ¿Y qué es lo que tiene que generar? Tiene que decir con qué empresas tiene pactadas operaciones, tiene que decir cuáles son hoy día sus tarifas, digámoslo así, acordadas con estas empresas de transporte
porque si no lo hacen, cualquier empresa de transporte técnicamente podría hacer un viaje para ustedes. Mientras que aquí, si ustedes ya tienen, y esto pues les puede llegar a generar un montón de inconvenientes en el futuro porque se empiezan a cruzar la información. Lo que genera, lo que reporta el generador, lo que reporta la empresa de transporte y lo que digamos, se ve en los manifiestos. Y esto debe empezar a coincidir ya a mediano y largo plazo. O corto plazo, ya las empresas de transporte están reportando sus facturas electrónicas que deberían ser aprobadas directamente por el RNS de parte de ustedes. Entonces, hay una digamos, gran capa grandota que se llama el RNS, que justamente, y detrás de esto está el CICETAC, que es digamos, es una pata que hoy día nos impacta mucho y que ya voy a hablar un poco más de ellos. Acá yo voy a dejar un poco de la normatividad, voy a dejarle para que Javier hable un poco sobre la normatividad, pero cada uno de estos elementos pues ha venido cambiando y se ha venido modificando de acuerdo a los cambios y a las solicitudes del sector transportador. No olvidemos que, y esta es una opinión, Juan Pablo, y es que realmente uno, para seguir la evolución del transporte, uno simplemente tiene que ir a mirar la evolución de los paros, porque cada paro tiene un ajuste y tiene un cambio a todas estas normatividades. Justamente lo que nos trae acá son los acuerdos que se hicieron en el último paro nacional. Para que nos hagamos una idea grande de qué estamos hablando, estos son los datos que se registran en el RNS, y tenemos que se movieron en 2024 17 billones de pesos, 11% más de lo que se movió el año 2023. De esos 17 billones de pesos se hicieron en 146 millones de toneladas. Esto es un 7,7% más de lo que se movió en 2023. Ahora quiero que miren un poco las tendencias. La gráfica, la línea azul es 2024. Miren que la tendencia de los valores pagados termina hacia arriba, cosa que no pasaba siempre. En 2023 y en 2022 el último mes bajaba, pero en 2024 termina hacia arriba y justamente el impacto, y todos los años, el último mes siempre en lo que era las tres indicadores tenían una tendencia hacia la baja, pero este año cambió la tendencia y justamente el impacto de este cambio de la tendencia es el efecto que ha tenido el CICETAC. Ahora bien, también si ustedes se dan cuenta, en los viajes se han hecho 12,4 millones de viajes en total. Esto es muy importante ahorita por lo que les voy a mostrar. Ahora, si ustedes miran esto solamente para contar un comportamiento, ustedes se van a dar cuenta que los precios crecieron un 11%, pero los viajes y los kilos crecieron menos de lo que crecieron los precios. Sobre todo los kilos, que solo crecieron un 7,7%. Si esto fuera equivalente, es decir, que tanto la carga como los precios van subiendo, deberían tener el mismo comportamiento. Pero lo que estamos viendo acá es que la tasa de los kilos no se comporta igual a la tasa de los valores pagados. Lo que nos dice a nosotros es que hoy estamos pagando por más aire. Yo siempre digo, quienes me han oído a mí en varios escenarios, siempre digo que el peor, si pusiéramos la logística como un superhéroe, el peor enemigo de la logística sería el aire. Y aquí lo que nos está diciendo es que hay menos eficiencia, estamos haciendo más viajes, 14% haciendo más viajes. Eso significa que estamos teniendo que hacer más viajes en vehículos que justamente van más vacíos porque no está aumentando la carga de esa misma forma. Y eso pues nos pone un reto logístico, pues porque si además el costo por viaje es aún más caro, pues está golpeando directamente las eficiencias de nuestras compañías. Si esto lo ponemos en un mapa, nosotros vemos, por ejemplo, que el altiplano creció en sus valores, en sus kilos, un 4%. Y a mí siempre me gusta acá mostrar porque los dinamizadores de la carga en Colombia son los puertos. Los puertos son los que generan la atracción de carga o los movimientos de carga, pero si ustedes se dan cuenta, en el Pacífico Central hubo un menos 23% de las toneladas movilizadas. Esto, por supuesto, tiene un efecto grande, pues porque si no están si todos los vehículos se quedan en Buenaventura, no hay una dinámica adecuada y eso hace
que los precios en los otros lados literalmente se aumenten porque los carros no están moviéndose. Ahora bien, cuando hablamos de costos, y esto es también relevante para lo que estamos hablando, el costo termina del ICTC, que son los índices de precios al transportador que reporta el DANE, que justamente habla de todos estos componentes de precios, termina el año con un 8,48% de variación acumulada en 2023. O sea, para nosotros, aunque la inflación general está cercana al 5, en la del transportador está cercana al 8,48, que es esta variación, sobre todo con un impacto grande hacia septiembre, que tiene un salto grande, que justamente no está en vano, que por ahí estuvo cercano los temas del paro y sobre todo que se empezó a incrementar el costo de combustible. De hecho, uno de los temas es que justamente en septiembre se genera el paro y esto ha generado una gran serie de cambios normativos. Pero para mí, digamos, el gran ganador de este paro, con, digamos, con lectura Juan Pablo y de métrica, no es oficial, pero yo creo que el gran ganador del paro fue el gobierno. Porque el gobierno detrás de todo esto dijo, ok, listo, lo que ustedes quieren, el paro es muy chiquito, pero estamos de acuerdo en una cosa, se descongela el diésel. Se descongela el diésel y es que en septiembre aumentó 400 pesos, luego 3 meses después aumentó 400 pesos, luego en diciembre volvió a aumentar, luego en enero han vuelto a haber un aumento y el descongelamiento del diésel está justamente ayudando a las finanzas del gobierno y en esa medida, en la medida en que él está logrando el descongelamiento del diésel, está justamente negociando y los transportadores están pidiendo cambios y está entregando muchos cambios en sus modelos, en los modelos precisamente de referencia. Cambios en el CICETA que vamos a explicar, cambios en los decretos que reglamentan las relaciones económicas, que Javier seguramente nos explicará un poco, pero por ejemplo ahorita hacia futuro se están reglamentando que se puedan crear empresas de transporte con menos capital del que hoy día tiene y cambios incluso que afectan la reglamentación de la renovación de la flota, que eso está hoy día en borrador, pero que nos puede afectar hacia el futuro en cómo estamos viendo la renovación de la flota. Miren, este es el impacto del CZA, no en vano está el ICTC, pero empezamos el año y ojo, porque en julio, empezamos en 9,357. Esto es el dato CICETAC oficial, digámoslo así. Luego pasó a 6,619, nadie dijo nada. Pero luego en septiembre fue cuando fue el paro porque el gobierno dijo, lo voy a aumentar 2,000 pesos. Un valor grande, ¿sí? Y pues esto generó que al final la negociación llegara a 400 pesos, que se hizo en septiembre y se volvió a hacer en diciembre. Pero ojo, eso no quedó ahí. En enero aumentó otros 200 pesos y en febrero aumentó otros 50 pesos. Se ha venido, cada día se viene ajustando y eso significa que el diésel va a seguir aumentando. Ahora, pensemos en una cosa. Uno de los acuerdos que quedó en ese del paro era que cada 3 meses se aumentó en septiembre, se aumentó en diciembre y se iba a tener, digamos, revisiones. Pero no está en vano que dentro de esos acuerdos, y ahí uno tiene que hilar delgado, el CICETAC nos están diciendo que también se va a actualizar cada 3 meses. Mi lectura, y puedo estar diciendo mentiras aquí, justamente, pero mi lectura es que no en vano esto podrá venir acompañado de cada actualización del CISETA con una actualización del diésel. Y esto es muy importante para ustedes en sus presupuestos, porque llevan 2 años presupuestando con un diésel quieto. Sí, pero ahora ya no se puede. Y entonces ahora los obliga a nosotros, a ustedes, a tener modelos. ¿Cuánto va a estimarse el aumento del diésel? ¿Cuánto nos va a impactar el aumento del diésel en cada uno de estos trimestres? Porque sí o sí va a pasar. ¿Sí? Y sí o sí tenemos que tenerlo claro, clarísimo en nuestros modelos y en nuestros presupuestos. Y ahí va un gran impacto. ¿Cuántos de ustedes ya tienen medido cuánto impacta en sus operaciones el cambio del diésel? Ahora bien, quiero volver a hablar y seguramente esto ya ustedes no han hablado de la estructura de costos CICETAC. Esto es como el gobierno lo explica. El gobierno siempre ha explicado que el CICETAC es un modelo de referencia de costos variables y costos fijos y otros costos, donde
definen, mire, es que los costos variables son los que cambian cuando se mueve el carro, los costos fijos son los que usted tiene que mover cuando usted tiene que pagar independientemente si lo mueve o no, y los otros costos. Y luego llega a una cosa que se llama el costo de movilización y el costo del viaje, que es, el costo de movilización es esto que usted le dicen, sumar esto, los costos fijos, los costos variables y los otros costos, y el costo total del viaje es ese famoso costo más las horas logísticas. Ahora bien, a mí me gusta explicarlo así porque yo siempre he dicho que uno de los principales problemas que tiene este modelo es que se ha explicado muy mal, porque siempre se explica que estos costos variables y costos fijos, pero para mí que hemos analizado el modelo a profundidad, y voy a explicar esto, voy a contar esta historia. La gran mayoría pues, quienes están metidos en esto, pues saben que esto es una página que está en el Ministerio de Transporte, que uno va y hace el filtro y demás y le genera el modelo. Muchas de las empresas, sobre todo los generadores, porque las empresas de transporte tienen acceso digamos, ahorita el RNS, a algunos de los datos aquí, pero las empresas generadoras lo que han hecho es contratar o mandar a hacer bots o robotcitos que hagan toda la operación. ¿Sí? Nosotros lo intentamos hacer y fallamos estrepitosamente. Y entonces lo que nos pusimos fue entender el modelo a profundidad. Le gastamos meses enteros para nosotros mismos entenderlos y creamos nuestro propio modelo, ¿sí? Justamente para entender. Y entendiendo y creando el modelo, yo me di cuenta de una cosa y es que está muy mal explicado, porque desde el punto de vista, no desde el punto de vista normativo, no desde el punto de vista de lo que esté en un documento, desde el punto de vista matemático. Al final, yo necesito, cuando yo calculo el CICETAC, yo tengo que hallar un costo por viaje, porque así se ha movido el transporte. ¿Cuánto vale este viaje? Pero entonces, cuando hablamos de los costos fijos, para llegar a ese costo por viaje, cuando se calcula, y voy a explicarlo acá, yo lo calculo en función del viaje que estoy haciendo. Pero ese viaje depende del tipo de vía que yo tengo. Entonces, si yo voy a Bogotá a Medellín, Medellín tiene una distancia y tiene unos tipos de kilómetros que son montañosos, ondulados y planos. Dependiendo de cada uno de esos tipos de montaña, está la velocidad que hay, los consumos que hay y, por supuesto, el gasto de combustible que yo puedo utilizar y el tiempo que yo me puedo, digamos, tomar para hacer ese viaje. Dependiendo del tiempo, yo tengo pues las horas del recorrido, que si yo le sumo algo que son justamente las horas logísticas, esto habla de un tiempo total de recorrido, que luego lo que hace el sistema es, dice, bueno, dependiendo de ese tiempo, cuántas veces o cuántos recorridos podría hacer usted en el mes, una premisa muy compleja porque asume el modelo que usted puede encontrar carga rápidamente de un lado y del otro. Entonces le dice usted cuántos viajes puede hacer. Entonces el costo fijo realmente es este. Simplemente coge el costo fijo y lo divide por la cantidad de recorridos que usted puede hacer y ese es su costo fijo. Entonces, para que usted lo tenga en claro, el CICETAC no es un modelo de costos variables y costos fijos. Es un modelo de costos variables cuyo componente cuyo hay un componente de costos fijos, que no es lo mismo como se explica en este lado. Y es importante porque nosotros, en este caso, cuando estamos hablando del transporte, dependiendo del diseño de red, o sea, de cada viaje que tengamos que hacer, de dónde a dónde, mis costos fijos se afectan de una manera distinta. Donde estemos ubicados y a dónde vamos, tenemos un impacto completamente distinto a un vecino que vaya a otros destinos y a otros lugares y tiene un impacto en cada una de sus rutas. Y eso pues es algo que dentro de lo que ustedes deben empezar a tener es cuáles son las rutas que yo tengo, cuál es ese componente. Y yo le digo a mis estudiantes, ahora que Carolina ha contado justamente que ahorita le decía a mis estudiantes de maestría, los que estamos haciendo, les decía, hoy día un logístico tiene que saber de geografía. ¿Sí? Tiene que saber de distancias, de terrenos, de cuántos kilómetros son ondulados, cuántos son planos, y eso cuánto me está afectando, por supuesto, a mi consumo.
Todo esto está siendo afectado. Y si yo entrara un poco más en detalle, ¿sí? Me podría demorar acá un montón, pero quisiera mostrar una cosa. Hoy día el CICETAC tiene 7.340 rutas. Y voy a explicar rápidamente cómo funciona. Usted escoge una operación seleccionada, escoge operación, estamos hablando del tipo de vehículo y el tipo de carga. Usted dice de dónde a dónde va a ir y depende, porque en esa ruta puede haber una o más rutas. Escoge la ruta y el sistema, pues lo que le hace es, dependiendo de la ruta, él busca los kilómetros, lo que le decía, lo que les decía. De esos kilómetros identifica cuánto es plano, cuánto es montañoso, cuánto es ondulado y cuánto es urbano. Dependiendo de eso y las velocidades que tiene estimado el sistema, encuentra el consumo de combustible, los tiempos de operación. Y también tiene el consumo de combustible dependiendo de cada uno de esos terrenos. Y con eso calcula el costo del combustible. En fun- Tomando en cuenta los kilómetros, calcula los costos variables de mantenimiento. Y sumando las cajitas rojas, calcula el costo del viaje. Ahora, ¿qué pasa? Como resultado del modelo, además de que cambió y se actualizó el costo del diésel, todas las flechas amarillas tuvieron una actualización en el modelo. Entonces, ¿qué pasó ahora? Antes nosotros teníamos un solo modelo realmente que nos íbamos que era estacas y general, carga general. Pero ahora se pusieron supremamente juiciosos. Ah, bueno, y en agosto hace 2 años solamente habían 1.200 rutas, pero ahora hay 7.400 rutas. Ya vamos a ver el impacto de eso. ¿Y eso qué pasó? Todas estas flechas que están hoy día, todas se actualizaron. ¿Cuáles eran las velocidades? ¿Cuáles son las horas logísticas? ¿Cuál es el consumo del combustible de cada tipo de vehículo? ¿Cuáles son los costos variables? Y algo que nos está impactando un montón, ¿cuáles son los costos fijos de la operación? Pero lo que nosotros hoy día tenemos complejo y aún más complejo es justamente eso. Anteriormente teníamos un solo tipo de carrocería que era Statcast general, pero ahora el sistema se complejizó un montón. Porque ahora tenemos estacas, estivas, furgones, plataformas, volcos, portacontenedores, tanques y uno que en este sector nos debe poder estar impactando y es el furgón refrigerado, algo que ni siquiera teníamos como referencia ahora, eh, está presente justamente para la carga refrigerada con un impacto en los costos que yo no sé si ustedes lo tenían presupuestado, pero es un aumento muy, muy considerable en lo que es el CICETAC. Con un tema además que yo tengo la condición de carga si va cargado o si va vacío. Entonces hoy día para un camión hay 24 posibles combinaciones. Que si ustedes lo multiplican por 7.300, ustedes se paran enfrente del CICETAC y tienen 1.000.000 posibles de combinaciones. Desde mi perspectiva, eso es chicharrón, un chicharrón gigante, no solo para el empresario, sino incluso para el gobierno de cómo regula. Porque a esto no le hemos hablado de las horas logísticas. Si salen dos vehículos para un mismo lugar, en Bogotá, Medellín, es posible que esos dos vehículos no tengan el mismo precio, porque si yo me demoré al cargue y al descargue en un tiempo distinto, pues el precio que debe estar regulado según lo que hoy día hacemos es distinto y hacerle seguimiento a ese precio, a lo que se debía haber pagado. Básicamente, si ustedes se dan cuenta y recuerdan, estamos hablando de 1.000.000 de viajes. Hoy día, en el RNS, y esto es un dato que acabo de sacar, puede estar, todavía le falta procesamiento, pero nosotros, por ejemplo, en totales estaban los 12.400.000 viajes. De esos 12 millones, yo filtré y dije, bueno, ¿qué tiene como tipo de mercancía flor? Y me dio 32.000 viajes de esos 12 millones. Pero ojo con esto. De esos 12 millones totales, 8,5 millones están reportados
en alguna de esas 7.343 rutas. Y pasa una cosa, en este momento hay 7.343 rutas, pero rutas en Colombia hay 70.000 o más de 100.000, ¿cierto? Sino que hay rutas que pues realmente no son el pareto del país. Em, y actualmente la participación total de estos viajes en las rutas en CICETAC, este es un número recién calculado que todavía requiere alguna afinación, nos da el 68,49%. Si esto lo miráramos solo en carga pesada, por ejemplo en vehículos superiores a 10 toneladas, este número aumenta cerca al 80 o 90%. Pero algo que me pareció bien interesante o pues relevante y sobre todo impactante, y es que cuando filtré con las flores y miré cuáles viajes estaban reportados en necesidad, me da el 83%. Y esto justamente eleva mucho pues las alarmas a lo que ustedes deben ver, porque prácticamente el 83% de los viajes ya es en parte de esas 7.300 de las rutas, y eso significa que hay alguien vigilando. ¿Sí? Y esto justamente tiene un impacto muy, muy relevante. Ahora, para que nos hagamos una idea, después del paro, con el modelo, cómo cambió, solamente con el cambio del modelo, sin el cambio de año, y esto fue justamente después, la variación en promedio fue del 6,66. Pero quiero que ustedes vean una cosa, y este es un mapa de puntos, donde cada puntico significa la variación del CICETAC con 4 horas logísticas, calculamos en ese momento, dependiendo de los kilómetros de la ruta. ¿Eso qué quiere decir? Pero si usted se da cuenta, hay rutas en las que son de menos de 500 kilómetros, sobre todo, donde el grupo de variaciones puede ser muy alto. Yo puedo tener variaciones que van incluso hasta el 8 o variaciones del 5%. Y eso justamente es lo que les digo que va a depender de dónde ustedes estén y hacia dónde vayan. Y es algo que sí o sí, en sus equipos de transporte deberían tener completamente medido. ¿Cuáles son las rutas? ¿Cuáles son los tipos de vía? ¿Y cuál es el impacto que tengo dentro de mi red y con toda mi carga en estos kilómetros que estoy haciendo? ¿Sí? Eh, claro, si nosotros incluso comparáramos con el incremento del combustible, pasamos no solo eso fue solo el cambio del modelo, pero con el incremento del combustible nos daba un 8,7%. Que si nosotros vemos con el CICETAC anterior, solo con el cambio del modelo, tuvo unos impactos gigantescos en rutas, sobre todo también en la tipología. Y quiero que vean sobre todo el CICETAC refrigerado, que a mí, sobre todo a un sector como el de ustedes, puede estar impactando muchísimo en sus operaciones, porque lo que nos dice ahora el nuevo modelo de CICETAC, que no soy yo, es el modelo, es que una ruta, por ejemplo, como este Bogotá-Buenaventura, pero podríamos hacer las rutas de nosotros, que además al ser más cortas el impacto es más grande, puede llegar a ser más grande, sí, ya lo mostré, pero nos está dando que es un 28% por el hecho del tener el refrigerado. ¿Y esto por qué ha aumentado? Porque en el refrigerado, sobre todo los costos fijos comparados con una tractomula tradicional, incrementaron bastante digamos, el valor del costo fijo de un vehículo de carga refrigerada, eh, por lo que esos costos fijos se tienen que pagar y hacen que el costo variable, digamos que el costo completo del CZK aumente. Por eso es muy crítico este modelo cuando les digo que se vuelve de costos variables. De hecho, quiero que vean también que es un ejemplo, que es un efecto también las horas logísticas. Esto está recién calculado y estas son todas las variantes de todas las horas logísticas que pueden haber dependiendo del tipo de vehículo. Pero pues si nosotros estamos hablando que hoy, por ejemplo, ese dice C278 es camión de 2 ejes de 7.000 a 8.000 de peso bruto vehicular. Ojo, porque ese es un vehículo de 4 toneladas. ¿Sí? Y me está diciendo que la hora logística es de 56.000 pesos en refrigerado, ¿cierto? Versus como antes teníamos de referencia que era 26.000 pesos. Es casi, o bueno, más del doble
lo que ha aumentado. Prácticamente una hora logística de un camión de 4 toneladas vale más que una hora logística de una tractomula en estacas. Y pues no quiero ni mostrar, ustedes lo están viendo en el furgón refrigerado. Y esto, pues bajo un esquema ahorita de vigilancia absoluta, pues nos está impactando y los va a impactar un montón en el sentido de que ahora, si bien es cierto, además las empresas o el gremio, perdón, le está diciendo al gobierno, listo, usted ya actualizó esto, ahora póngame un mínimo. Póngale, porque al principio estaba que se hiciera con 4 horas logísticas. Y los gremios querían 12, ¿sí? Y se negó a tener 8 horas logísticas. Yo particularmente, cuando escuché eso, elevé los alarmas, salté, porque pues lo tengo medido y hicimos estos cálculos, por ejemplo, y hablábamos y yo mismo le dije a Colfecar, hicimos una notificación, hicimos una cosa por redes sociales donde mostrábamos que, ojo, porque como hay rutas pequeñas en el CICETAC, el impacto podría llegar a ser casi el tener de 4 a 8 horas logísticas, un incremento cercano al 55% en rutas que estén en el SISTAC menores a 50 kilómetros. Y es que esto no es un ejercicio menor. Si yo les preguntara, les hiciera una trivia de cuál es la principal ruta del país, la que mueve el mayor número de vehículos de carga en Bogotá, se llama Funza Bogotá. ¿Sí? Funza Bogotá en el año 2023 movió 156.000 vehículos solo a la tipología 2. Pasar de 4 horas a 8 horas logísticas era un incremento cercano al 80% de lo que estábamos, de lo que estaba en noviembre 30 a lo que estaba en enero 25 con 8 horas logísticas. 80% de incremento es un presupuesto que no aguanta nadie, ¿cierto? Y pues justamente eso también sucede en sus operaciones. Ahora bien, hay algo que también tenemos que tener muy claro y es el modelo CICETAC aplica para las rutas que están en CICETAC, ¿cierto? Si su ruta no está en CICETAC porque su origen no está en CICETAC, está usted en otra historia que tiene que controlarla, pero está usted, digamos, en otra realidad que tiene que asumirla. El impacto es grande. Ahora bien, el gobierno se dio cuenta y en la última actualización, no sé si va a ser permanente porque esto no es lo que quieren las bases y las bases están hoy día presionando mucho, dijo, "No, ok, esta cosa es verdad, entonces vamos a hacer que vamos a dejar 4 horas logísticas para las rutas que tienen de trayecto, ojo, de trayecto, menos de 8 horas. Y eso como lo hacen calculando, como yo les mostré toda esta gráfica, cuando identifican el total de trayecto, dan las 8 horas. Si es menor a esto, yo voy a dejar las 4 horas. Y si es mayor, voy a ponerle las 8 horas logísticas. Entonces, nos obliga a nosotros a estar pendiente, a mirar, a tener esos números claros, porque, ojo, y estos son datos que nosotros estamos haciendo calculando con base en 2024, ¿sí? Y es, ¿cuál es el incremento generado? Un 9%. Nosotros esperamos para 2025 que esto vamos a terminar en 19,2 billones de pesos en valores pagados, pero si nosotros nos vamos a un modelo de 8 horas logísticas para todos los viajes, este incremento va a ser del 23,9%. Eso significa presupuestos ajustados a cerca del 23,9% en temas de fletes o más, porque si ustedes son rutas pequeñas o rutas cortas, por ejemplo, si van de la Sabana hasta el aeropuerto y están en CICETAC, son rutas que su impacto va a ser aún mayor. Em, o en este modelo más o menos mixto, estamos hablando de un 18,7. Igual, en cualquiera de estos los presupuestos como mínimo deberían estar hoy en un 18,7%. Esto sin considerar el incremento del combustible. O sea, la realidad hoy día nos tiene mm, pues preocupados.
y nosotros hemos visto cómo los gerentes están preocupados, cómo están viendo, y por supuesto la invitación es a empezar a generar disrupciones, a manejar cómo hacemos o cómo revisamos justamente estos números, cómo nos adaptamos, cómo empezamos a trabajar en otros tipos de vehículos, por ejemplo, cómo hacemos integraciones, cómo miramos los temas y cómo trabajamos, de hecho, en modelos de colaboración justamente para evitar el aire. Y yo insisto y un poco para cumplir, para dejar este espacio justamente a eso. Hoy día los impactos en las realidades están muy, o sea, son fuertes, son muy difíciles de asimilar, pero esto a los empresarios y sobre todo los empresarios colombianos, siempre lo que lo caracteriza es la resiliencia, sobre todo en cómo se adaptan y cómo convierten esta realidad en una forma nueva de operación. Y justamente aquí en el gremio y en estos espacios es donde se puede dar, digámoslo así, la pelea justamente para empezar a trabajar en proyectos juntos, en proyectos de colaboración. E insisto, hoy día sacar un carro con aire es gastar un montón de dinero. Em, bueno, este era como lo que nosotros teníamos. Carolina, si quieres, abro el espacio para preguntas que se tengan y con gusto estaré pendiente. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por la explicación. Entonces, como lo habíamos anunciado, pues este es el espacio de las preguntas, de aprovechar a Juan Pablo, pues con toda la experiencia que tiene en relación con este impacto que nos acaba de mencionar. Justamente, Juan Pablo, esos temas de las horas, ¿cómo afectan los temas realmente de eficiencia y competitividad del sector transporte? Bueno, es una muy buena pregunta y yo creo que aquí algo que tenemos que trabajar y lo voy a decir así con toda franqueza, desde mi perspectiva, las horas logísticas. De hecho, el CICETAC es darle mucha vuelta para algo que se debería controlar, que realmente tiene un impacto muy grande y es las horas logísticas. Eh, Porque sí es cierto que hay mucho tiempo de espera. O sea, cuando yo tengo un vehículo de carga y tengo que esperar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas a que me atiendan, ahí hay una cantidad de rubro perdido que en ese caso las bases tienen razón, que no se trabaja mucho en la eficiencia y justamente ahí hoy día es donde están ganando terreno, pero están afectando a aquellas empresas que sí han trabajado en modelos de eficiencia, en modelos de rapidez, en modelos de tener muy cortos tiempos de espera, eh, y son las que se están viendo afectadas. Yo creo que una de estas tardes, y lo hablábamos con una serie de empresarios en estos días, si yo les preguntara a todos si tienen realmente medidos los tiempos de espera, probablemente no todos me van a decir que lo tienen. Sí, entonces el otro día justamente hablábamos sobre cómo, por ejemplo, ir con herramientas reales al Ministerio de Transporte a decirle al gobierno, oiga, baje esas horas logísticas. La única forma que yo encuentro real es que los empresarios tengan su estudio de tiempos logísticos y le demuestren al gobierno que efectivamente sus tiempos son menores a 8 horas. 8 horas son 4 horas de espera en el cargue y 4 horas de espera en el descargue. O bueno, puede ser un mix entre las dos, pero así digamos están medias las 8 horas. O las 4 horas son 2 horas de espera y 2 horas de espera. Si me preguntan a mí, eh, creo yo, Carolina, que sobre todo con las empresas que hoy día estaban trabajando muy temas de eficiencia, es las que se ven más golpeadas con este tema. Y también hay otras empresas que realmente no asumían esos costos que ahorita toca asumirlos. Sí, y eso sí es una realidad que se pone, que se pone complejo en las operaciones, sí, sí. Y creo que la invitación a todos hoy es, hay que medir, y hay que medir efectivamente y hay que trabajar con sus clientes realmente cuánto tiempo espera, porque esto está impactando todas las operaciones y todas digamos, toda la eficiencia. Porque, ojo, esto no solo es, eh, digamos, este es el setup inicial, pero en teoría cada hora adicional sigue costando el nuevo valor.
Entonces tú puedes tener que son 8 horas, pero si te demoraste 5 horas adicionales en la espera, es 5 por el nuevo costo, ¿sí? Y a- detrás, a eso está detrás la superintendencia, mirando y buscando eso, al punto que está empezando a buscar cómo se empiezan a integrar los temas de los GPS, que yo con franqueza no sé cómo lo van a hacer, eh, pero, pero va a ser un proceso bien difícil de asimilar, sobre todo en muchas ineficiencias. Y aquí el tema es cómo trabajamos con nuestro cliente, cómo trabajamos con el aeropuerto, cómo trabajamos con cada uno de los actores justamente para que los tiempos de espera sean al menos lo que está en la norma, o si no, esto va a estar mucho más difícil. Ahora, importante, yo creo que eh, por lo menos trabajar en lo que el ministerio está afortunadamente siendo consciente de mantener las 4 horas y 8 horas para algunas rutas, creo que eso va a hacer que el impacto no sea tan alto en sectores como el de ustedes, pues porque se mantienen las 4 horas y no se impactan las 8 horas y creo que es algo que ustedes tienen que estar pendiente ahí, documentar justamente y hacer toda la presión desde el gremio para que eso no se aumente, al menos de tenerlo como base. Vale, Juan Pablo, muchas gracias. ¿Preguntas adicionales por parte del público? Sí, buenos días. Hola, Fernando Delgadillo de HT, Juan Pablo. Gracias por la ilustración. Voy a tratar de ser muy concretas. El CICETAC es esto ya nos dijo y alguien nos va a explicar ahora cuál es la diferencia entre el valor a pagar, el flete y el costo, porque se está hablando de costos. El sistema CICETAC es un sistema de información de costos, ¿correcto? Es decir, es una referencia, pregunta concreta, ¿es una referencia obligatoria? ¿El CICETAC es obligatorio cumplirlo? En este Si momento yo sí. busco, como dice usted, sí, o sea, la respuesta es sí, ¿correcto? Sí, Ok. y esto Si fue yo tengo, evolucionando. Bueno, sí que terminar la pregunta y te diga, respondo. no, siguiente pregunta. Si yo en el manifiesto, como usted lo dice, va a ser complejo entrar a conectarse con GPS, pero en el manifiesto están los tiempos logísticos. Si yo evidencio, yo soy una finca que contrata un vehículo para llevar una flor al aeropuerto y llego a una hora en la que estoy atendido y salgo dentro de menos de 4 horas y demuestro eficiencias en que mis esperas son menores que las calculadas por el CICETAC, tengo opción de estar por debajo de la tarifa o del costo CICETAC. En este Y momento no. sistemáticamente yo contrato el mismo camión todos los días, que es algo muy particular y diferente al resto de la industria del transporte en Colombia. Nosotros tenemos la mayoría el mismo operador todos los días yendo desde nuestras fincas al aeropuerto. Y yo evidencio, primero, que le doy trabajo todos los días, segundo, que los tiempos de espera son menores que las horas logísticas calculadas por el gobierno, pues para la muestra nacional es posible que demostremos que el costo logístico de ese operador es menor y por ende podamos llegar a un flete menor sin que estemos yendo contra la ley. Javier desde el lado normativo nos explicará, pero en mi lectura en este momento es no, porque en este momento como está la norma, dice usted debe cumplir como mínimo lo que está en CICETAC, que son las 4 horas logísticas. Que Perfecto. sí, Pregunta, que, si se que tag sí, es un solo costo, te digo una cosa. Que sí creo yo que hay que hacer como gremio, documentar eso, Fernando, y empezar a hacer presión hacia el pues para eso es gobierno. el manifiesto. Ahí están los manifiestos diarios que son reales y comprobables. Eso Sí, es sí, un sí, documento pero formal de gobierno. nadie, pero el ministerio no se va a ir a buscar tu manifiesto. O sea, ustedes tienen que Pero nosotros sí juntarse lo y empezar a podríamos hacer el presentar ruido como gremio. suficiente. Podríamos hacer, oiga, miren, nuestros tiempos son diferentes para buscar, pues para ir buscando nuestro espacio gremial, y no que nos lean como el resto de la industria del transporte en el país. Y para Bueno, eso se siguiente necesitan pregunta que, datos, correcto. perfecto, y pues los empezaremos a generar a través de los manifiestos y a través de los que tenemos datos. Pregunta, si CETAC es un sistema de costos, insisto, por lo que se está diciendo, del valor a pagar y del flete, eso quiere decir que el que pague si CETAC no está dando lugar a ningún margen o sea, le está dando, como usted dice, el ahorro al operador, pero le está dando el mínimo, ¿correcto?
el operador de transporte, el transportador, usa CICETAC como una base de ahí para arriba, o eso es el flete, ese es el valor a pagar. ¿Qué quieren empezar a entender la diferencia entre valor a pagar, flete y costo? Va. Técnicamente el CIDETAC debería ser la relación entre la empresa de transporte y el conductor, ¿cierto? Y Póngale la un empresa, rótulo, ¿eso es flete o eso es valor a pagar? no, voy a volver a poner la gráfica, ¿sí? Dame un segundo, ¿sí? Eh, Dame un momento, por favor. Eh, voy. A ver. Si Entonces, quiere, dígamelo porque ya además yo voy manejando y estoy oyéndolo. bueno. Entonces, cuando yo tengo el valor a pagar, es el que, bueno, empecemos. El flete es el que usted negocia con la empresa de transporte, ¿sí? O usted es generador Sí, sí, con la sí, yo empresa no de conozco el transporte. conductor, yo conozco una empresa de transporte, pero repito, en el caso nuestro, nosotros sí sabemos quién es la empresa, sabemos quién es el conductor, Por es el eso, que pero usted contratamos todos los contrata, días. usted le contrata directamente al transportador o a través de una Sí, empresa de transporte. a una empresa de transporte que tiene uno o más vehículos. Listo. Entonces, ese que usted negocia con la empresa de transporte es el flete. Sí, ¿Listo? Que es el que usted sí, reporta. Lo que negocia la empresa de transporte, que usted ha hecho un acuerdo con el vehículo, que es un tercero, si es un tercero, es lo que se llama el valor a pagar, listo, listo. ¿cierto? Entonces ese no es con nosotros. Listo. El Ok, CICETAC es ahí, el valor a pagar. Técnicamente, la empresa de transporte le va a decir a usted el CICETAC más algún porcentaje que representa digamos, el valor agregado o lo que le pueda ofrecer su empresa de transporte. listo. ¿Me, me hago Juan Pablo, entender? ¿y si fuera la relación directa entre el generador de carga y el transportador? Bueno, ese es un tema muy, muy interesante, Carolina, que seguramente ahí yo me quiero meter en temas justamente normativos, pero el otro día justamente analizando el tema, cuando ustedes ven, el sector de ustedes está dentro de las excepciones para hacer manifiesto, ¿cierto? O las excepciones de carga, pues por el tipo de carga. Y algo de lo que yo realmente estoy tratando de entender, y esto es un tema ahí todavía en Lo que me desarrollo. preguntaron en principio es que pues, un proveedor de Perdón, transporte voy me a cerrar estaba micrófonos. cobrando un... Juan Pablo, estás en mute, qué pena, cerré todos los micrófonos. Ah, Entonces, si quieres, ya. respondemos la pregunta, una de Jennifer y después una de Jennifer Eckers. Listo, vale. Entonces, lo que te decía yo que hay un tema muy importante y es que como hay unas excepciones, dentro de esas excepciones, lo que permite es que digamos, el generador de carga pueda contratar el transporte de forma directa con el propietario, ¿cierto? Sin una empresa de transporte. Digamos, eso es lo que entiendo yo que son las excepciones. Pero si existe una empresa de transporte, entiendo yo que está obligada a reportar el manifiesto. Si lo contrata directo, pues está en el otro lado de la historia que no está regulado. Este que hemos estado hablando es el regulado, ¿sí? Eh, por supuesto, eso tiene sus más y sus menos entrar en qué lado de la historia, ¿me entiendes? Sí. Jennifer. Gracias, Juan Pablo. Jennifer, Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Juan Pablo, tú acabas de decir algo. Los floricultores o sea, tenemos excepción de hacer los manifiestos. No tengo claro ese tema. Pues hay una Y excepción, existe una excepción para hacer manifiestos en los que todavía está el transporte, digamos, de bienes primarios, ¿sí? Pero justamente lo que dice pues, o de pronto ahí estoy enredándome, pero justamente voy a buscar la norma, pero lo que les permite es hacer como contratación directa, en pocas palabras, es lo que yo he entendido en este proceso. Pero ya, si ustedes tienen una empresa de transporte, pues estamos dentro del el tema de, obviamente, pues al ser empresa de transporte está obligada a generar manifiestos.
Es Ahora, decir, la A empresa la es, norma que se refiere Juan Pablo es la 2044 de 1988 y es justamente, digamos, en la que nos hemos amparado como sector floricultor en relación con los temas del manifiesto. No obstante, con todas estas modificaciones que ha tenido el Ministerio de Transporte y que nos ha anunciado que vienen, digamos que ahí es donde tenemos como la inquietud si nos sigue aplicando o no y por eso em, hemos invitado al abogado Javier Franco para que nos cuente un poco de esa regulación y cómo podemos aprovechar la regulación dentro del sector floricultor. Ok, yo sí creo que perfecto. Yo quedo esperando. sí, yo creo que un tema hoy de todos nosotros es estar completamente dateados de la regulación, completamente dateados de sus propias operaciones y justamente cómo sus movimientos tienen una potencial de impacto. Vale, no veo más preguntas, entonces muchísimas gracias Juan Pablo. Igual comentarles que para el próximo 21 de febrero a las 10 de la mañana el Ministerio de Transporte ha convocado también a una reunión de capacitación alrededor de estos temas de RNS. Entonces les haremos llegar la invitación para que se conecten y ir, como lo dice Juan Pablo, cada vez más empapándonos de estos temas del Ministerio de Transporte y revisando los impactos económicos y legales correspondientes. Mil gracias, Juan Pablo.